Buenas noches. Pues vamos a entrar al estudio de la palabra de Dios en esta serie que titulamos La medida de Cristo. Y el mensaje de hoy se titula Nuestra función en esta tierra. En los últimos dos mensajes de esta serie en los que analizamos las bienaventuranzas, encontramos las conductas que traen sobre una persona la felicidad divina y la bendición de Dios. Y hay algunos que señalan todavía y que en el pasado señalaron que para poder alcanzar esta conducta que Jesús espera de nosotros se necesita vivir una vida en reclusión, es decir, encerrado, apartado del mundo. Y bueno, ciertamente la conducta que Él espera de nosotros no es una conducta sencilla, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Todo lo que hemos analizado en las bienaventuranzas. Es una conducta que no podemos manifestar si no es con la ayuda del Espíritu Santo. Tristemente, muchas personas que no consideran esto, que lo que requerimos es la ayuda del Espíritu Santo, pues dicen es que la única manera en la que podemos lograr esto es saliéndonos del mundo, apartándonos del mundo. Y bueno, esto llevó, por ejemplo, en la Edad Media a que para poder llevar una vida piadosa era necesario apartarse completamente de la sociedad. Y por eso surgieron las figuras de los ermitaños, los monasterios y los conventos de monjas. Pero la realidad es que ninguna de estas instituciones, ninguna de estas figuras logró su objetivo. Por el contrario, se realizaron cosas horrorosas en los monasterios y en los conventos. Los ermitaños, ellos pues vivían solos, ningún beneficio había para el resto de la sociedad. Porque alguien se fuera de ermitaño, pues iba a una montaña, ahí vivía el resto de su vida, apartado de los demás. Porque sin la ayuda del Espíritu Santo esto es imposible. Pero esta idea es muy equivocada y no crea que esto sigue sin presentarse. Mira, se ha presentado a lo largo de toda la historia del pueblo de Dios. Para el tiempo de Jesús había un grupo que se llamaban los esenios, que tenían esta idea y armaban comunidades apartadas ahí en el territorio de Israel. Si usted conoce los papiros de la cueva de Qumran, los que los tenían ahí guardados eran esenios y pues estaban en unas cuevas apartadas de la sociedad. En la actualidad, pues tenemos a los menonitas. Los menonitas viven apartados también por esta situación. Los Amish en Estados Unidos. Pero bueno, ellos son cristianos. Lo único que pasa es que se mezclan nada más entre ellos y pues ya llevando varias generaciones hay pues se presentan deficiencias genéticas, no es sano estar ahí encapsulado. Pero mire, esta idea de quedarnos encerrados en un convento, en un monasterio, en una comunidad, va en contra de lo que el Señor enseñó en el Sermón del Monte. La voluntad de Dios jamás fue, ni es, ni será que su pueblo se quede encerrado entre ellos mismos para poder lograr manifestar la conducta que Él quiere de nosotros.
Para poder manifestar la conducta que Él desea de nosotros, necesitamos indispensablemente al Espíritu Santo. Sin Él no se puede. Y tomando en cuenta esto, vamos a ver lo que lo que el Señor Jesús espera de nosotros en cuanto a nuestra convivencia social. Acompáñame, por favor, a Mateo capítulo 5, versículo 13. ¿Sí di el título del mensaje? Sí, ok. Bien, Mateo capítulo 5, versículo 13 dice: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Y mire, hemos visto esta descripción que ha hecho el Señor en las bienaventuranzas de una conducta y como muchos han pensado que para lograrlo nos necesitamos apartar, pero el Sermón del Monte no permite eso, porque inmediatamente después de que el Señor Jesús hace esta enumeración de las bienaventuranzas, nos dice: vosotros sois la sal de la tierra. Eso no de ninguna manera permite quedar encapsulado, sino que debemos de estar en la tierra entre las demás personas, entre los demás hijos de Adán. Y su voluntad es que nosotros cumplamos con esta misma función que tiene la sal sobre los alimentos. Jesús no utilizó el elemento de la sal nada más porque sí. Su sabiduría era increíble. Mire, nosotros estudiamos los textos y las enseñanzas de Jesús desde una perspectiva espiritual, pero cuando uno analiza los textos también en la capacidad que tenía Jesús para ilustrar, encontramos a una mente brillante. Honestamente, la mente de Jesús era brillante para ilustrar con elementos bien sencillos verdades espirituales. Y aquí está mostrándonos el Señor Jesús lo brillante que era para ilustrar. Porque mire, las amas de casa y aquellos que se dedican a la cocina o que les gusta la cocina saben que la sal tiene el efecto o la función de ser un sazonador, uno de los sazonadores más importantes en la cocina, y a su vez es un conservador. Y esto es lo que el Señor está contemplando en este momento. Pero aquí nosotros nos tenemos que adentrar un poquito en el contexto geográfico e histórico en el que se encuentra Jesús, porque Jesús vive en la zona de Israel, y en tierra de Israel la sal tiene una peculiaridad. Mire, la sal que nosotros compramos es sal pura, en ocasiones sal refinada, es decir, se le quitan todas las impurezas que pueda tener. Dicen que la sal de Colima es muy buena, pero la sal de Israel no es así. La sal en tierra de Israel se obtiene del Mar Muerto y de la cercanía del Mar Muerto. El Mar Muerto se le llama así porque es un mar salado. Su concentración, es un lago salado. Su concentración de sal es increíble porque la gente ahí no se puede ahogar. Uno flota, aunque no sepa nada más necesita uno recostarse y va a empezar
a flotar por la composición del líquido que tiene este lago. Pero su sal, especialmente la sal que se obtiene de los alrededores del Mar Muerto, tiende a estar contaminada con yeso y con otros minerales. La sal pura jamás pierde su sabor y jamás pierde su cualidad como conservador. Es muy efectiva como conservador. Por ejemplo, ya no está tan lejos Navidad. Y los que hacen el bacalao no bien, sí está congelado, pero su conservador principal es que la sal. Y es súper efectiva. Es bacalao noruego, del traslado de Noruega a la tienda donde usted lo compra. Si lo compra, pues implica varias semanas, a veces días, semanas, dependiendo. Y de ahí a su mesa implica también tiempo y no le pasa nada. ¿Por qué? Porque la sal pura es muy efectiva. Pero esta sal mezclada con yeso y con otros minerales, si está muy contaminada, pierde su sabor rápidamente y no es efectiva para conservar. Si usted cubre con esta sal los alimentos, muy probablemente en poco tiempo se van a empezar a descomponer. Entonces, esta sal contaminada, el Señor Jesús dice, esta sal contaminada solamente sirve, y era lo que hacían en Israel, esa sal la utilizaban para regarla por los caminos que conectaban una ciudad a otra, un pueblo a otro. Y menciona ahí el Señor Jesús, esta sal solo sirve para ser hollada, es decir, pisoteada por los hombres. ¿Por qué? Porque la dispersaban por el camino y pues las personas iban pasando y la iban pisoteando, con el propósito de que se adentrase bien en la tierra y no creciese ningún tipo de planta. Bueno, hay un caso dentro de la Biblia de un rey que para castigar una ciudad, después de haberla conquistado, la sembró con sal para que no creciese nada allí. O sea, eso hacía que la tierra fuese completamente infértil. Y eso tiene una enseñanza bien, bien grande para nosotros, que ahorita vamos a estudiar. Y vea, es solamente un versículo, un ejemplo, una ilustración de Jesús, pero tiene una enseñanza muy, muy profunda. ¿Por qué? Porque, mire, es una realidad que nosotros sobre todo cumplimos con esta función de conservador en la tierra. El Señor en muchas ocasiones detiene su castigo, en muchas ocasiones refrena sus juicios por sus hijos en un lugar. Mire, nuestra nación hace cosas horribles, sobre todo al final del año, que le molestan a Dios, que honestamente le molestan a Dios. La celebración del Día de Muertos que viene ahí en noviembre no le agrada a Dios. Y el día religioso más importante de nuestro país en diciembre no le agrada a Dios, pero sabe que tenemos de cualquier manera una población cristiana relativamente importante en comparación con otras naciones, y por eso Dios sigue bendiciendo también al país. Se refrena el Señor por nuestra intercesión, por nuestra oración, por nuestro país. ¿Por qué? Porque estamos aquí y
Otro ejemplo, Estados Unidos lleva, pues, desde los 90 haciendo cosas terribles. ¿Sabe que es el país con mayor número de abortos del mundo? Se calcula que desde por ahí de los 80 hay aproximadamente 1 millón de abortos al año en los Estados Unidos, y en otras ocasiones hemos platicado que el homicidio, porque eso es el aborto, el homicidio es uno de los pecados que más le molesta a Dios. Yo supongo que el aborto ha de ser algo que de verdad le irrita, porque es atentar directamente con una vida que Él acaba de conceder, porque entendamos algo, y es algo que enseña la Escritura claramente: el dador de la vida es Dios. Toda concepción que se da en el planeta es porque Dios la concede y la permite, sea como sea. O sea, Él la concedió, Él la permitió, y esa es una cosa maravillosa. O sea, él es el que determina cómo se hace la mezcla ahí de los genes entre el del varón y el de la mujer, para que se expresen y pues salgamos así, estemos así como estamos. Dios diseña a cada ser humano de manera particular ahí, concede esa vida, y cuando se realiza un aborto es un atentado contra esa vida que Dios concedió, esa vida que Dios permitió, ese diseño que Dios hizo. ¿Por qué sigue habiendo bendición en los Estados Unidos? Porque se estima que por lo menos entre un 30 y un 40%, que es mucho, siguen siendo cristianos fieles. Más probablemente el 30%, pero son un país de 340 millones de personas. El 30% es una cantidad sustancial. Y esto lo vemos desde el tiempo del Antiguo Testamento. Acompáñenme a Génesis capítulo 18, versículo 23. Como habíamos platicado en mensajes anteriores, el Señor Jesús está regresando a los principios originales de la ley de Moisés, porque esto es ley de Moisés, esto está integrado dentro del compendio de la ley de Moisés. Y aquí encontramos la intercesión de Abraham por Sodoma. Y vea, versículo 23, ahí en Génesis 18. Y se acercó a Abraham y dijo: ¿destruirás también al justo con el impío? Quizá haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que estén dentro de él? Lejos de ti el hacer tal que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío, nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Entonces respondió Jehová: si hallare en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor a ellos. Pásese al versículo 31, porque ahí Abraham sabía cómo era la ciudad y sabe que ahí está su sobrino Lot. Entonces él está pues rebajándole al número, y vamos a la postura final. Versículo 31 dice: y dijo: he aquí ahora que he emprendido el hablar a mi Señor, quizás se hallarán allí 20, no las destruiré. Respondió: por amor a los 20. Y volvió a decir: no se enoje ahora mi Señor, si hablare solamente una vez, quizás se hallarán allí 10. Y vean la respuesta de Dios: no la destruiré. Respondió: por amor a los 10. Y debemos de tener aquí presente una cosa: el castigo, nosotros lo conocemos, el castigo sobre Sodoma y Gomorra, pero
es el castigo sobre Sodoma y Gomorra y el resto se les conoce como las ciudades de la llanura. Son varias ciudades. Y supongamos que no eran ciudades tan numerosas, pero ahí hay varias decenas de miles entre las 5 ciudades. Y Dios dio como respuesta: si en todo este complejo de Sodoma y Gomorra y el resto de las ciudades de la llanura hay 10 justos, voy a perdonar a los miles que hacían cosas terribles, que ofendían a Dios tanto que dijo: ya los voy a consumir literalmente con fuego y azufre, porque no han entendido. Pero el Señor dijo: por 10, véanlo, los perdono por 10 granos de sal, si así lo quiere ver. El Señor hubiese perdonado a estas decenas de miles de personas. Por eso es importante que nosotros estemos también aquí. Por eso es importante que nosotros estemos entre los demás, que estemos en un trabajo, que estemos en una escuela. En Estados Unidos, muchos cristianos practican lo que se llama en inglés homeschool, la escuela en casa. En cierto sentido se entiende, porque pues ha habido un problema muy fuerte en su sistema de educación desde hace décadas, pero a la larga ha traído efectos negativos. Muchos de estos muchachos que estudian en casa tienen dificultades para convivir. ¿Por qué? Porque no crecen como un niño normal, crecen en casa. Imagínense, bueno, yo no me lo puedo imaginar, la verdad, lo que es crecer y estudiar en casa. El recreo es en mi caso hubiera sido salte al jardín. ¿Y qué hago en el jardín yo solo? O con mi hermana, ella y yo estábamos más cerca en cuanto a edad, y acabar la clase y a comer. Y en la tarde pues sigues allí en tu casa. Pero independientemente de lo que pasa con los muchachos, se han perdido las voces de los padres cristianos en las mesas directivas de las escuelas. ¿Por qué cree que lo que es la Secretaría de Educación allá estatal y federal han hecho lo que les ha venido en gana? Pues porque no están las voces de los padres de familia cristianos diciendo: oye, ¿sabes qué? No estoy de acuerdo con que le enseñes esto a mis hijos. Y no hay niños cristianos que den un ejemplo dentro de las aulas. Es difícil crecer como cristiano dentro de la escuela. En ocasiones sí. Yo soy de casa cristiana. Desde que entré a la escuela sé que soy cristiano. Mis profesores sabían que era cristiano, mis maestros sabían que era cristiano desde el kinder hasta la universidad. Y uno se enfrenta con retos, sí, pero es la única manera en la que se pueden tener contacto con el Evangelio. ¿Cuántos compañeros cristianos cree que tuve del kinder a la secundaria? Ni uno. Yo fui el único cristiano en los salones donde estuvo. Mi hermana fue la única cristiana en los salones donde estuvo. En la universidad, pues ahí ya eran grupos de 89 muchachos, entonces ahí tuve un compañero cristiano, pero de ahí en fuera yo fui el único cristiano con el que tuvieron contacto, y probablemente con el que han tenido contacto los que estuvieron conmigo. Somos esa sal. ¿Que es un reto? Sí es un reto. Sobre todo, bueno, para todos, para los papás, para
para el muchacho, pero es esta función que nosotros debemos de cumplir. Y mire, uno no sabe, yo no he tenido contacto con los que estuve en la primaria y en la secundaria, pero tal vez después algo pasó y de algo sirvió el haber tenido contacto con el Evangelio. Uno no sabe. ¿Uno qué hace? Uno siembra la semilla. Ese es nuestro trabajo, pero puede tener efectos que nosotros a veces ni nos imaginamos. Le doy otro ejemplo. El profeta Jonás, él no quería hacer su trabajo, pero al final de cuentas lo hizo, ¿se acuerdan? Y predicó en la ciudad de Nínive. ¿Y qué pasó con la ciudad de Nínive? El Señor de igual manera ya había determinado que iba a acabar con la ciudad de Nínive, pero predicó, el Espíritu de Dios se movió, se arrepiente la ciudad y el Señor detiene su castigo. ¿Sabe cuántos años duró el imperio asirio? Nínive era la capital del imperio asirio. Siguió el imperio asirio en pie después de la predicación de Jonás aproximadamente 150 años. ¿Por qué? Porque la sal conserva y es nuestro trabajo ser sal. Es nuestro trabajo ser sal en este mundo, no estar fuera del mundo. Entre cristianos sí hay trabajo. Mira, aquí en la iglesia es también un taller de trabajo para Dios, pero de otra manera. Aquí el Señor nos enseña a manifestar los dones del Espíritu entre los hermanos, que no siempre es fácil, o siempre todos los hermanos son moneditas de oro. No lo somos. La iglesia es más como el arca de Noé, como una caja de monedas de oro. En el arca de Noé había cocodrilos, había changos, había leones, lobos, de todo. Así somos complicados, a veces feroces, a veces enojones, a veces nos gusta el puro relajo, pero Dios está trabajando con todos y vamos en el arca salvándonos. Así es nuestra relación aquí, la manera en la que Dios trabaja aquí. En el arca de Noé no se comieron entre ellos. Noé tenía que hacer su trabajo para cuidar a los animales. Tampoco nos debemos de comer entre nosotros, pero el trabajo aquí es muy distinto a lo que tenemos que hacer afuera. Tenemos que subir personas al arca. Pero hay una cosa que todavía nos falta analizar. Ahorita vimos la función de la sal pura, la sal que no está contaminada, pero la enseñanza sobre la sal contaminada también es algo a lo que le debemos de prestar mucho atención, porque la sal contaminada representa a aquellas personas que se clasifican a sí mismos como creyentes, es decir, que afirman públicamente que son creyentes, pero llevan una vida contaminada, en la que lo que dicen ser y a veces predican o enseñan no concuerda con la manera en la que viven. ¿Y qué nos enseña el Señor? Que estas personas no sirven para otra cosa más que para ser pisoteados por los hombres y para impedir que crezca la hierba en los caminos. Y esto significa mucho, porque esto de ser pisoteados por los hombres hace referencia a la burla y al escarnio que viene por parte del mundo
sobre aquellos que afirman ser seguidores de Jesús, pero viven una vida opuesta a lo enseñado por Jesús. Y mire, la verdad es que el mundo sabe reconocer bien, el mundo reconoce bien quién de verdad sigue a Jesús y quién no, quién lleva una doble vida. Lo sabe reconocer, no siempre lo aprecia. Esas son cosas distintas, pero el mundo sabe identificar bien quién es un verdadero creyente, quién es un verdadero cristiano. A veces el testimonio, el buen testimonio hace que personas se acerquen al Señor, pero también lo debemos de decir. El mundo reconoce, este es un verdadero cristiano, lo vamos a rechazar, lo vamos a discriminar. Sí pasa mucho, pasa mucho. Pero el mundo se da cuenta. Y se da cuenta también quién no es un verdadero creyente y se burla del cristianismo en general, pero también de esta persona que está llevando una doble vida, una vida mundana, y resalta esta incongruencia. Y seguramente sabe que hay chistes sobre los cristianos que llevan una doble vida, que lamentablemente hay mucho contenido en internet criticando a pastores que abusan de su iglesia económicamente o que han tenido una conducta sexual mala, inmoral. ¿Por qué? Porque es lo que ellos están esperando. Hay muchos buenos predicadores, hay muy buenos pastores que están, pues que también transmiten sus mensajes en línea. Lo bueno que ellos hagan nunca va a salir en las noticias. Mire, le voy a dar un ejemplo. ¿Ubica a Billy Graham? ¿Quién fue? Billy Graham, uno de los predicadores más importantes del siglo pasado y una parte de este siglo. Él tiene él fundó un programa que se llama La Bolsa del Samaritano. Y La Bolsa del Samaritano es un programa de ayuda económica a personas de muy escasos recursos en todo el mundo. Han llegado a hacer trabajos aquí en Morelia. Yo conozco a alguien que está relacionado con este programa. Y este programa le ayuda a hacer regalitos de Navidad para entregarlos en el día de Reyes. Aquí en Morelia, lo han hecho aquí en Morelia varias veces. Y predican el Evangelio cuando entregan el regalo. Y pues son juguetes para los niños, si se van a las colonias más pobres de la ciudad. Nunca lo he escuchado en las noticias, ¿verdad? Probablemente ni siquiera sabía de ese programa, ni que se hace esto aquí en Morelia. Pero ¿qué tal cuando hay un pastor hace algo mal? En redes sociales se vuelve viral. ¿Por qué? Porque están esperando este tipo de cosas. Las cosas buenas que hagamos no las van a reconocer, no les interesa hablar sobre ellas. Pero las cosas malas que surjan dentro de la iglesia cristiana les van a dar una proyección, una promoción, así como lo encontramos aquí. Probablemente no se enteró, pero en estas últimas 2 semanas en Estados Unidos ha habido un problema porque un cantante cristiano allá, de un grupo famosísimo que muchos consideraban como un grupo cristiano familiar, porque, bueno, hay música para todo en el medio cristiano, pero este grupo era de música que
de todas las edades se podía disfrutar, le gustaba a adultos ya más grandes, a jóvenes, a adolescentes. Pues resulta que no es un joven, es un señor de 50 años. No se ofenda, pues, pero sí, tiene 50 años o más. Pero renuncia a este grupo, a esta banda, en enero, sin dar gran explicación, y lo empiezan a investigar unos reporteros. Unos reporteros ya lo andaban investigando desde hace algunos años. Y hace 2 semanas y media, más o menos, sale un reportaje, el reportaje completo de estos reporteros, diciendo que tiene conductas homosexuales y que se drogaba y que consumía alcohol. Y los demás miembros de la banda dicen, cuando se retiró nos dejó una nota diciendo: lo siento mucho, he estado viviendo una vida doble por 20 años. ¿Y cómo cree que se dispersó esto? Por las redes sociales. Se llenaron las redes sociales, porque es justo lo que señaló el Señor Jesús. Aquellos cristianos que llevan una doble vida, aquellos cristianos que viven una vida contaminada, que no tienen un buen testimonio, solamente son material para que el mundo ataque a la iglesia, para que el mundo se ría de la iglesia. El mundo no hace la distinción que se debería de hacer, porque mire, no solamente esto es lo que sirven como burla para los hombres. Que nos ilustró el Señor Jesús después: impiden que crezca la hierba en donde ellos fueron puestos. ¿Qué significa esto? Por su mal testimonio impiden que muchos se acerquen al Señor. Y es una realidad. Mire, Mahatma Gandhi, él decía que no creía en el cristianismo por cómo se comportaban los cristianos, porque no se parecía lo que ellos enseñaban a la manera en la que ellos se comportaban. Y como Gandhi hay un montón de personas. Es un pensamiento deshonesto. ¿Por qué? Porque si se fuese intelectualmente honesto, se haría la distinción, el hecho de que las personas que dicen ser seguidores de Jesús no vivan como Jesús dijo, no hace que el cristianismo sea falso, hace que uno pueda decir sus vidas son falsas, pero lo que enseñado por Jesús tiene validez. El cristianismo, la doctrina del cristianismo sigue siendo válida, pero la verdad es que el mundo en su gran mayoría no hace esta distinción. Y lo que sí hacen estas personas que llevan una doble vida, que llevan un cristianismo falso, que llevan un cristianismo contaminado, es impedir que las personas se acerquen al reino de Dios, es impedir que las personas se acerquen a Jesús. Y el Señor Jesús hizo un reclamo de esto a los fariseos. Acompáñenme a Mateo capítulo 23, versículo 13. Mateo 23, 13 dice: Mas ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Quienes llevan esta doble vida están en esa condición, porque ellos, a pesar de que conocen el camino de la salvación y lo que señala la Escritura que se pide de nosotros, no lo hacen ni lo creen.
Y es como si se pusieran en muchos casos enfrente de una puerta y con su vida no dejan que las demás personas se acerquen. ¿Sabe que muchos sí se decepcionan porque ven un mal testimonio? Es que tristemente no se puede controlar todas las cosas que suceden en una iglesia, pero hay gente que estafa dentro de las iglesias. Y no estoy hablando de los líderes, ese es un punto aparte, pero entre los hermanos hay quienes estafan a otros, que piden prestado y no pagan, que piden prestado algo y no cuidan lo que se les prestó, que se acercan a los nuevos para ver qué les pueden sacar y bueno, eso les daña. Son personas que se están poniendo ahí en la puerta y están impidiendo que otros entren al camino de la salvación. Y el Señor se dirigió duramente hacia todos aquellos que son tropezadero, que se llaman discípulos de Jesús, pero que no viven como discípulos de Jesús y que son una piedra de tropiezo para los demás. Acompáñenme ahora a Mateo capítulo 18, versículo 6. Mateo 18, 6 dice, y esto es el Señor Jesús, dice, y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Al darnos este mensaje sobre ser la sal del mundo, el Señor nos está mostrando lo importante que es que llevemos una vida cristiana genuina, una vida cristiana pura, porque si lo hacemos, funcionamos como un conservador del lugar donde estamos. Si lo hacemos, llevamos el camino de la salvación a las demás personas. Si lo hacemos, el Señor en ocasiones detiene el castigo o envía bendición. Sabe que si usted lleva una vida verdaderamente cristiana, el Señor bendice el lugar donde usted está. Sabe que si su patrón es bueno con usted y usted es un buen creyente, el Señor prospera en el lugar también, porque hay promesas de bendición para aquellos que nos bendicen. Y hay promesas de protección para los lugares donde nosotros estamos. Somos una bendición en todo lugar donde nos encontramos si nos comportamos como buenos creyentes. Pero también el Señor nos muestra la gravedad de vivir una vida cristiana falsa, una vida cristiana contaminada, y nos dice, en realidad son un tropiezo, impiden que surja la vida, y mejor les sería que les pongan una piedra de molino de asno y que los avienten al mar. ¿Por qué? Porque no están permitiendo que ustedes no se han salvado y no dejan que otros se salven. Impiden que otras almas se salven. O sea, tomen en cuenta esto. Su testimonio puede o llevar a que otros se salven, o puede hacer que personas digan, yo no quiero saber nada de Jesús. Y vamos a rendir cuentas por esto. Entonces, no es cualquier cosa el llamarse cristiano. Debemos de entender la seriedad del título. Me parece que
3 semanas, van a ser 3 semanas no, fueron 3 semanas este domingo. Mi papá mencionó que para algunos, ahorita ya no tanto, pero un tiempo sí fue moda llamarse cristiano y encontramos a muchos artistas de la farándula mexicana mencionando esto. Encontramos a algunos políticos haciendo el mal favor de denominarse a sí mismos cristianos. Lo que tomaron esto a la ligera, porque el llamarse cristiano implica muchísima responsabilidad. Aquel que lo hace ligeramente, como los que lo hicieron ligeramente, se les va a llamar a cuentas. Si son si son creyentes pero llevaron una mala vida, hay castigo. Y en la premiación, aquí en la tierra y en el tiempo de la premiación, pues no hay premiación. Pero si no eran verdaderos creyentes, va a haber sanción. Va a haber distintos tipos de castigo en la eternidad. Y aquel que utiliza en vano el nombre del Señor, el nombre de su iglesia, se le va a castigar con mayor severidad. Entonces, sepa que cada vez que usted se presenta como cristiano, en donde se presente, está poniendo en juego el honor de la iglesia. Usted puede manchar el honor de la iglesia, es algo que debemos de tener siempre bien presente. ¿Y la iglesia es de quién? De Cristo. ¿Es la novia de quién? De Jesús. O sea, imagínense lo que es manchar el honor de la novia del Señor Jesús. No es una cosa ligera, no es una cosa sencilla. Bien, vamos a avanzar. Regrésese por favor a Mateo capítulo 5. Vamos al versículo 14. Mateo capítulo 5, versículo 14 dice: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Con esta frase, vosotros sois la luz del mundo, el Señor nuevamente insiste en que su voluntad no es que nos apartemos, sino que estemos en medio de las personas. ¿Por qué? Porque como hemos mencionado, es la única manera en la que ellos pueden ser expuestos a la luz. Había un grupo, ellos ya no existen. Era otro grupo cristiano en Estados Unidos que tenían una canción que se titula Manos y Pies, y el coro decía: yo quiero ser tus manos, yo quiero ser tus pies. Y en una ocasión me tocó escuchar un concierto de ellos, y antes de cantar esta canción, el vocalista les dice a los muchachos, porque eran puros muchachos los que estaban en el concierto, dicen: esta canción no la tomen a la ligera, sepan una cosa, la única manera en la que el mundo va a ver a Jesús hoy es si ustedes son sus manos y sus pies. Por eso cantamos esto, y es una realidad. El mundo no va a ver literalmente, ni va a sentir literalmente las manos y los pasos del Señor Jesús entre ellos hasta que Él vuelva. Y mientras eso no pase, ¿quiénes somos sus manos y sus pies? Nosotros. Vea la encomienda tan grande que tenemos.
Él nos llamó a ser su voz en esta tierra. No van a escuchar a Jesús diciendo las palabras del Sermón del Monte audiblemente. Él nos escogió a nosotros, a usted y a mí, para hablarles sobre las enseñanzas del Sermón del Monte. Ellos no van a sentir el abrazo del Señor Jesús literalmente, pero ¿sabe qué? Sí lo pueden sentir a través de usted. Vea lo que el Señor nos está diciendo el día de hoy. Por eso le digo, nunca fue su idea esto del monasterio. El Señor quiere que seamos la luz, que seamos sus manos, que seamos sus pies, que seamos su abrazo, que seamos su voz en el mundo hoy donde estamos. Y el Señor utilizó este término de la luz del mundo con un propósito también. Mire, la luz se nota en todo lugar. La luz dispersa las tinieblas y se hace presente. Y cuando Jesús utilizó este término, lo que nos quería enseñar es que una vida que se ajusta a sus mandamientos y un testimonio convincente tienen la facultad de ser un instrumento para mostrar el poder salvador de Dios. Una realidad es que el testimonio de toda persona es una verdad que el mundo haga lo que haga, no lo puede negar. ¿Se acuerda cómo era su vida antes del Señor? ¿Y cómo es hoy? Las diferencias entre cómo vivía antes de entregar su vida al Señor y cómo vive ahora. Eso el mundo no lo puede negar. El mundo no, haga lo que haga, no puede negar que el Señor Jesús sigue sacando a gente del alcoholismo hoy. ¿Alguien de aquí lo sacó el Señor del alcoholismo? Levante su mano, si puede. No es para dar pena, es un testimonio. Uno puede decir, yo estaba en el alcoholismo, el Señor me sacó. ¿Y qué puede hacer el mundo para negarlo? Nada, nada. No puede hacer nada, es una verdad, es una realidad. Si lo contradice, está diciendo una mentira, choca con la realidad. Usted ya no toma alcohol, ya no es controlado por el alcohol. Entonces, el testimonio sí es importante. El testimonio muestra la obra de Dios en una vida. Hay personas que tenían adicción a la pornografía y el Señor los salva en un instante y los dejan por completo. ¿Qué puede hacer el mundo para negar eso? Nada. Y ese testimonio sí puede ayudar a que otras personas que le batallan con ese tipo de problemas se acerquen. Por eso es que Él nos llama a esto, a ser una luz, a mostrarle a los demás lo que Él puede hacer con nuestra vida. Mira, por eso los cristianos debemos de ser una bendición en donde nosotros nos encontramos. No debemos de ser el problemático de la oficina. No debemos de ser el peor de la clase. Tal vez le batallen con alguna materia, pero su conducta debe de ser buena. Y la disciplina ayuda a salir adelante en cualquier materia. Es solamente de disciplinarse. Y Dios nos muestra, mira, yo en la preparatoria le batallaba con matemáticas, tengo una muy buena memoria, me memorizaba los problemas y pasaban memorizándomelos. Sí, los repetía una y otra vez de memoria. Veía cuál era el problema, ya sé cómo. Disciplina,
Tal vez no es el mejor método, no lo vayan a seguir, pero pero con disciplina se logran muchas cosas en la escuela. Pero ¿qué si espera el Señor? Espera de ustedes lo mejor en la escuela. No que sean el que siempre reportan, el que hace más travesuras, no. No significa que no se van a divertir, que no se van a reír, pero si espera que sean un ejemplo, espera que sean una luz. Y en el trabajo, espera que sea el que diga que no cuando se quieren hacer cosas turbias allí. Espera que sea alguien que pueda brindar un buen consejo, porque en las oficinas uno puede brindar el consejo de Dios entre los compañeros y compañeras, pero también cuando hay problemas. ¿Por qué? Porque la sabiduría de Dios es aplicable a toda la vida humana. Entonces Dios está esperando eso de nosotros. Dios quiere que seamos una bendición en todos los lugares donde nos desenvolvemos. A lo largo de la historia del pueblo de Dios, su intención siempre fue que su pueblo fuese diferente a los demás. Israel se tenía que distinguir del resto de las naciones. Y si usted analiza lo que planteaba en cuanto a conducta moral para la nación, era un mundo de diferencia a lo que sucedía en el resto de las naciones que los rodeaban. Hasta en las cuestiones de los esclavos. Mire, yo tuve la oportunidad de dar una materia, economía política, y hacíamos un análisis de los distintos modelos económicos, y el primer modelo económico es el esclavismo, y yo aprovechaba para ahí, pues uno siempre aprovecha a ver cómo puede meter algo de la palabra de Dios, ¿no? Y pues hacíamos una comparación de lo que fue el esclavismo en Roma y en Egipto, en Babilonia y en otras naciones y en Israel. Y cuando llegábamos al punto de Israel, les decía, miren, van a ver la enorme diferencia, porque analizamos cómo se trataba a los esclavos en Roma, en Grecia, en otros lugares, y lo que dice la ley de Moisés en cómo se debía de tratar a un esclavo. Si a un esclavo le dañaban un ojo, salía libre. Si le rompían un hueso, salía libre. Si le tumbaban un diente, salía libre. ¿Qué estaba haciendo Dios ahí? Protegiendo la integridad física del esclavo. Si el esclavo quería participar del culto a Jehová, permitido. Dios no ponía el límite para eso. ¿Qué mensaje estaba dándose ahí? A Dios no le interesa si eres esclavo o libre. Si tú le quieres adorar, eres bienvenido delante de sus ojos. No se podía abusar sexualmente de la mujer, se protegía la sexualidad de la mujer. Hay partes en las que se les dice que se les debe de dar un trato semejante al de la familia, y mis alumnos me decían, no, pues eso, ¿qué esclavo es, maestro? Pues sí, o sea, esa era la voluntad de Dios, o sea, que todo el pueblo manifestase una conducta distinta a todo lo que había a su alrededor. ¿Y qué está buscando el Señor de su iglesia? Lo mismo con el Sermón del Monte. Esta encomienda que tenía Israel de ser una nación especial nos fue delegada a nosotros. Ahora es nuestra responsabilidad ser el pueblo especial de Dios que muestra una conducta distinta, que lleva una vida apegada a los 10 mandamientos y al resto de los mandamientos de Dios. Y mire, de especial interés para nosotros es el versículo 16, porque ahí dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos.
Cuando nosotros llevamos una vida que se apega a los mandamientos de Dios, el nombre de nuestro Padre es glorificado. Y mire, las buenas obras son importantísimas en el cristianismo. No nos salvan. Esta es una diferencia que debemos, y algo que debemos de mostrar y de señalar claramente. Las buenas obras no nos salvan, pero las buenas obras son indispensables en la vida del cristiano. Y lo señala la Escritura. Vamos a Santiago capítulo 2, versículo 14. Santiago 2:14 dice: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice: id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Esta interrogante del versículo 14 de ¿podrá la fe salvarle?, ha creado algo de controversia, pero si analizamos el contexto del pasaje, vamos a ver que no se refiere a una fe salvadora, porque fíjese antes en el versículo, en la primera interrogación, dice: ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe? O sea, dice que tiene fe, pero la fe se manifiesta, según Santiago, ¿a través de qué? De las obras. Esa es una realidad. Y para clarificar esto, encontramos la ilustración que se hace en el versículo 15 y en el versículo 16. Ahí se toma como ejemplo a alguien que tiene mucha necesidad y llega otra persona, y esta persona no tiene qué comer, no tiene con qué vestirse, no tiene dónde dormir, y llega otra persona que le dice: pues todo es, una persona con recursos, y le da una palmadita en la espalda y le dice: todo va a estar bien, y se va. Eso que nos muestra, pues que es una persona que no tiene un buen corazón, porque teniendo los recursos para ayudarle, nada más le dice: pues te va a ir bien, y se va. No estamos hablando de un acto de salvación, sino de una manifestación de la fe. Y el versículo 18 manda un reto grandísimo, y aquí es en donde se clarifica más a qué se refiere con este término de fe, porque en la parte final dice: muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Qué nos está enseñando aquí? Bueno, hay personas que dicen que tienen fe, pero su vida muestra todo lo contrario. Este tipo de personas que dicen tener fe y que llevan una vida opuesta a la fe, tienen una fe que aquí Santiago menciona que es una fe muerta. Es una fe muerta que no tiene validez, es una fe falsa. Pero el otro dice: yo te voy a mostrar mi fe por mis obras. O sea, te voy a mostrar que lo que profeso creer no es nada más de palabras, sino que se traduce con hechos. En términos sencillos, ¿qué efecto tiene cuando una persona dice: el Señor ya me liberó del alcoholismo, y todos los fines de semana se va a la cantina y se pone bien borracho? Nada, ¿verdad? Su declaración es muerta, no tiene valor, no tiene peso.
Pero es una cosa muy distinta, que sería el otro caso de yo te mostraré mi fe por mis obras, cuando uno dice, yo le di mi vida al Señor, el Señor me salvó del alcoholismo y no he vuelto a probar gota de alcohol. Esa es una fe viva y hay evidencia que la respalda. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Él quiere que vivamos una fe real, una fe que se demuestra, una fe que presenta evidencia. Y si llevamos una fe, una vida con una fe que da evidencia, ahí estamos cumpliendo con ser sal y con ser luz. Esa es su voluntad para nosotros hoy. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias por lo que has hecho en nuestras vidas y te pedimos que nos ayudes a hacer esta sal y esta luz que tú quieres que esté en esta tierra. Ayúdanos, Señor, a tener una fe viva que se demuestra con lo que hacemos día a día, que se demuestra en la mañana cuando nos levantamos con nuestra actitud, que se demuestra con las cosas que hablamos, que se demuestra con las cosas que hacemos, que se demuestra con las cosas que pensamos. Señor, ayúdanos porque sí queremos ser esa sal, sí queremos ser esa luz, Señor, sí queremos que tu palabra sea predicada a través de nuestra voz y también de nuestras obras. Porque es un privilegio el haber sido salvados y rescatados por ti. Y tú nos estás diciendo, hoy te quiero usar con tu vida para rescatar a otros, para que otros vean la luz, para que otros se salven. Y nosotros lo queremos hacer, Señor. Ayúdanos a llevar esto a la práctica. Que saliendo de aquí nos comportemos y seamos como esa sal pura, que no está contaminada y que le da sazón al lugar, al alimento en el que es aplicado, y nosotros le damos sazón al lugar donde nos encontramos. Ayúdanos, Señor, a hacer esa luz en los lugares donde tú nos has puesto, en la colonia donde vivimos, en el lugar donde trabajamos, en el lugar donde estudiamos, porque probablemente las personas que están a nuestro alrededor no van a tener contacto con otra luz más que nosotros. Y ayúdanos a ser de bendición a esta ciudad, Señor, y a este país, y a ser ese grupo de justos por los que tú detienes tu castigo y tu juicio, para que más te conozcan. Hoy nos ponemos en tus manos, Padre, y te pedimos tu bendición. En el nombre de Jesús. Amén. Pues el Señor le bendiga, hermano, y nos vemos aquí el viernes en las distintas reuniones que hay el viernes y el domingo también. Que descanse y el Señor esté con usted. Vaya en la paz del Señor.